seguramente en el transcurso de estos minutos vamos a habilitarlos. Pero ya para empezar nuestra clase, lo único que quiero es que ustedes estén tranquilos, relajados y atentos por las siguientes razones. En las anteriores prácticas, práctica 4, práctica 3, he visto que algunos de ustedes todavía están sufriendo con la comprensión de los problemas y la resolución, especialmente en la práctica 4. Es por eso que voy a resolver algunos problemas de esa práctica, de manera que puedan ustedes captar. Ya les vuelvo a repetir, en dinámica no hay fórmulas concretas. Uno tiene que elaborar, tiene que deducir, llegar a esas fórmulas mediante análisis y procedimiento. Es por eso que es complejito. Por eso es que quiero que me atiendan. Y, como les dije, voy a resolver uno de los problemas de la práctica 4. Ustedes lo tienen. Por lo tanto, voy a dar lectura a esos problemas y voy a resolver. Empiezo entonces. Uno de los problemas de esa práctica decía, el ejercicio número 24, un vagón de 1000 Newton de peso es arrastrado sobre una vía horizontal por un caballo de 5000 Newton. Sabiendo que la fuerza de rozamiento sobre el vagón es de 150 Newton, calcular, inciso A, la fuerza que debe ejercer el caballo para que el vagón adquiera una velocidad de 10 metros por segundo a los 5 segundos de indicado el movimiento. Inciso B, la máxima tensión que debe poder soportar la cuerda. Entonces, ese es el problema que ustedes, nadie lo ha hecho. Voy a resolverlo ahora. Para empezar, entonces, cierren sus micrófonos, no quiero escuchar bulla, no quiero escuchar ruido, no quiero escuchar conversaciones. Bueno, vamos entonces a los datos. Es del problema 24 de la práctica 4. Entonces, como datos me dice, un vagón de 1000 Newton de peso. Peso del vagón, 1000 Newton. Es arrastrado sobre una vía horizontal por un caballo de 500 Newton. ¿Qué es eso? El peso del caballo. Ya es de 500 Newton. Y me da la fuerza de rozamiento, pero sobre el vagón, que es de 150 Newton. Y me pide calcular, inciso A, la fuerza que debe ejercer el caballo para que adquiera, dice el vagón, una velocidad de 10 metros por segundo a los 5 segundos, o sea, después de un tiempo de 5 segundos de movimiento. Inciso B, la máxima tensión me está pidiendo el esfuerzo que hace la cuerda para soportar el arrastre del caballo y la resistencia al movimiento que ejerce el vagón. ¿Está bien? Se supone que se mueve a partir del reposo. Velocidad inicial 0. Voy a graficar. A ver, ya voy a dibujar, a ver, al caballo. Si me sale bien. Ya. Bueno, aunque parezca un peso, pero la cuestión es que ya, para mí es un caballo. Está ejerciendo una fuerza F sobre un vagón. Listo. Y el vagón está ahí, listo. Y ahí está la cuerda
que ha de soportar un esfuerzo. Tenemos la masa del vagón y la masa del caballo. Bueno, tengo los pesos de cada quien, la fuerza de rozamiento, que lo voy a representar de esa manera, un vector en sentido contrario al movimiento. Sí, ese movimiento es como una aceleración. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es siempre trabajar en el inciso A, con fuerza, velocidad, tiempo, y con estos otros datos. Para el caballo, voy a hacer un análisis para el caballo. El caballo ejerce una fuerza hacia la izquierda para mover al vagón. Y como la fuerza es mayor, por eso se mueve el vagón, la tensión es negativa, es menor. Entonces digo, fuerza menos tensión igual a masa del caballo por la aceleración con que se mueve. La aceleración del caballo es lo mismo que la aceleración del vagón. Por eso utilizo en forma general de esa manera. Ahora voy a despejar tensión y aplicar la ley involutiva. Y de ese modo, despejando tensión, voy a tener que es igual a fuerza menos masa del caballo por aceleración. Y lo llamo 1. ¿Está bien? Ahora, voy a trabajar para el vagón. Por eso escribo para vagón. El vagón se mueve hacia la izquierda debido a la tensión, pero hay una fuerza que se opone a ese movimiento, que es la fuerza de rozamiento, y me da el problema. Sin embargo, la tensión es mayor que la fuerza de rozamiento porque el vagón se mueve hacia la izquierda. Por lo tanto, la ecuación que voy a escribir en base a estos dos datos es tensión menos fuerza de rozamiento igual a la masa del vagón por la aceleración. ¿Está bien? Y lo llamo 2 a esta expresión, porque no puedo resolver. Ahora, voy a sustituir 1 en 2, por eso digo 1 en 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo tensión, pero tensión por esta expresión 1 es igual a F menos masa del caballo por aceleración. Entonces, en vez de tensión, voy a copiar esta partecita. Y digo, fuerza menos masa del caballo por aceleración menos. Ya he copiado la tensión para los datos del caballo. Menos fuerza de rozamiento igual masa del vagón por aceleración. El problema me pide la fuerza del caballo. Entonces voy a despejar de esta fórmula fuerza. Eso significa que tengo fuerza igual a masa del vagón por aceleración más masa del caballo por aceleración y más fuerza de rozamiento. Estos dos términos negativos los llevo al otro miembro y se vuelven positivos. Ya tengo la fórmula para calcular la fuerza del caballo, pero necesito aceleración. Como me da estos datos el problema, velocidad final, tiempo y velocidad inicial,
Entonces utilizo una fórmula de cinemática para calcular esa aceleración. Y es el siguiente. En velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En esa fórmula, velocidad inicial es 0. Por lo tanto, velocidad es igual a aceleración por tiempo. Y despejando aceleración tengo pues que es igual a velocidad sobre tiempo. Si velocidad inicial es 0, entonces la fórmula que me queda es esta. Para aceleración, tiempo que está multiplicando lo llevo al otro lado a dividir, ya tengo la fórmula de aceleración. Ahora reemplazo valores. Velocidad 10 metros por segundo, dividido entre el tiempo que es 5 segundos. Eso significa que 10 dividido entre 5 a 2 metros por segundo dividido entre segundo es metro sobre segundo al cuadrado. Ya conozco aceleración. Entonces, este dato de aceleración voy a sustituir en esta fórmula. Conozco aceleración. Masa del caballo y del vagón. Fácilmente puedo ahí mismo escribir. Entonces, tengo. Luego, fuerza igual. Masa. Sabemos que masa es igual a peso sobre gravedad. Entonces, directamente voy a hacer eso. Tengo masa del vagón, 1000 newton sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Por aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Más masa del caballo, 500. Entonces tengo 500 newton sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego tengo más fuerza de rozamiento, 150 newton. Más 150 newton. Haciendo operaciones. Tengo rápidamente entonces. 2000 dividido entre 9,81. Me da 203,87. 203,87 newton. Más 1000 dividido entre 9,81. 101,94. Más 150 newton. Entonces la fuerza que aplica el caballo es pues 203,87 más 101,94 más 150 igual 455,81 newton. Esa es la fuerza que el caballo ejerce para mover a ese vagón. Ahora, debo calcular la tensión, el esfuerzo que hace esta cuerda para poder soportar el arrastre del caballo y la fuerza de rozamiento del vagón. Y para ello simplemente utilizo esta fórmula.
Ahora, si quieren, utilizo esta otra, ya está despejado. No hay problema. Entonces digo en 2, voy a utilizar esta fórmula. En 2. Despejando tensión tengo que es igual a fuerza de deslizamiento más masa del vagón por aceleración. Tensión igual, fuerza de deslizamiento 150 newton. Más masa del vagón, de nuevo, tengo entonces 1000 newton sobre 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo operaciones entonces rápidamente. Tengo 2000 dividido entre 9,81 más 150 igual 353,87 newton. Listo. Está resuelto el problema. Hemos resuelto el inciso A, hemos calculado la fuerza que ejerce el caballo y la tensión, el esfuerzo que hace la cuerda. Hasta ahí, entonces, resuelto está el problema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, chicos, chicas? ¿Tienen la palabra? Hablen. No, mister. ¿Se ha entendido? Sí, mister. ¿Todos? Sí, mister. Ya, espero que de esta manera me lo hagan los otros problemas, porque me parece que les cuesta entender, les cuesta este proceso de análisis y resolución. Tienen que acostumbrarse. Es la única forma. Ojo, que les estoy dando lo más fácil posible. ¿Ah? Porque falta problemas más complejos donde entra 4 o 5 objetos, bloques, poleas, escucha. Eso es para mucho más razonamiento. Entonces tienen que acostumbrarse a este tipo de trabajo. ¿Hasta ahí está bien entonces? Sí, mister. Ya, vamos a otro problema también de esa práctica. Voy a borrar esta parte y anotamos también los datos. A ver, el otro problema. Dice uno sencillito que tiene el problema de la práctica. Un camión que se mueve horizontalmente a 15 metros por segundo transporta una caja. Si el coeficiente de fricción estático entre la caja y el camión es 0,40, determine la distancia mínima del frenado del camión de manera que la caja no se deslice. Bueno, parece este problema sumamente complejo y como trabajaremos, pero igual, lo interpretaremos en los datos. Es el problema 26. Un camión se mueve horizontalmente a 15 metros por segundo. Está dándome como datos velocidad. 15 metros por segundo. Transporta una caja, ya no sabemos cuál es la masa de la caja. Si el coeficiente de fricción es 0,40, me pide la distancia, determine la distancia mínima de frenado. Si dice frenado,
significa pues que es velocidad final 0. De manera que la caja no se deslice. Está pidiéndome qué distancia ha de moverse el camión, sabiendo que el coeficiente de deslizamiento entre el cajón y el camión y la caja es 0,40. El camión se mueve a esa velocidad. Bueno, si quiero, puedo graficar el automóvil. Ahí está la caja. Listo. Está yendo en ese sentido. Masa M y coeficiente de deslizamiento. Bien, más o menos. De acuerdo a los datos, simplemente voy a utilizar la segunda ley de Newton, que dice, en fuerza igual masa por aceleración. En vez de esta fuerza, voy a utilizar la fuerza de deslizamiento. Significa que fuerza de deslizamiento es igual a la masa por aceleración. En vez de F, fuerza de deslizamiento. Porque el problema hace referencia al coeficiente de deslizamiento. Luego, sabemos que en una superficie horizontal, la fuerza de deslizamiento está dada por la siguiente fórmula. Coeficiente por peso igual masa por aceleración. Además, sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, sustituyo de esa manera esa fórmula de peso. No conocemos masa porque el problema no me da masa. No hay problema. De acuerdo a esta fórmula, simplifico las masas que están en cada miembro multiplicando. Y de ese modo me queda coeficiente gravedad igual aceleración. Y me pide calcular la distancia que debes recorrer. Y de acuerdo a mis datos, conozco coeficiente, conozco gravedad. Con esos dos datos puedo calcular aceleración que ha de permitirme calcular la distancia. Entonces, en esta fórmula reemplazo valores. Luego, digo entonces que aceleración es igual. Coeficiente de deslizamiento 0,40. Por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo operaciones rápidamente, tengo entonces 0,40 por 9,81 igual 3,92 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo aceleración, aunque el problema no me pide, estoy obligado a calcular la aceleración porque debo calcular distancia. Ahora, en fórmula de cinemática, tenemos velocidad final, tenemos distancia, velocidad inicial y aceleración. Entonces, voy a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado menos 2 aceleración por distancia. ¿Por qué menos? Porque
dice que el camión está frenando. Eso significa que la aceleración es negativa y llegando en un momento dado a detenerse. Eso significa que esta velocidad final es cero. Por lo tanto, de lo que me queda, este término negativo lo llevo al otro lado y tengo 2 aceleración, distancia igual velocidad inicial al cuadrado. Despejando X, tengo velocidad inicial al cuadrado sobre 2 aceleración. Reemplazando valores. Velocidad inicial, que es 15 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 por aceleración, 3,92 metros por segundo al cuadrado. Haciendo operaciones entonces, rápidamente tengo 15 al cuadrado dividido entre 2 por 3,92. Resultado 28,7 metros. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, metro cuadrado con metro y me queda metro. Listo. Está resuelto el problema. Como verán, era simplemente razonamiento, utilizar la segunda ley de Newton, relacionando la fuerza con fuerza de deslizamiento y fórmulas de cinemática, movimiento variable. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen la palabra, chicos, chicas? ¿Nadie? A ver, quiero escuchar su voz. Sí se entendió, mister. ¿Seguro, seguro? Por mi parte, sí. Si hay alguna duda, pregunten, para eso estamos. ¿Nada más? Ya que todos han entendido y nadie dice nada, entonces vamos al siguiente problema. Se sienten cansados, me parece, ¿no? De tanto trabajo. ¿O no están cansados? Más o menos, mister. Más o menos. Ya esta semana más trabajamos y después descansamos la siguiente. Para que puedan descansar, para que puedan relajarse y de ese modo distraerse también. Vamos al siguiente problema. El problema número 27. En la misma práctica 4 estoy dando. Porque nadie me lo ha hecho esta práctica, casi nadie. Ya, bueno, vamos entonces. El problema 27 dice, un bloque de 3 kilogramos parte del reposo. Me está dando masa. 3 kilogramos. Y parte del reposo, velocidad inicial 0. En la parte superior de una pendiente de 30 grados, está dándome teta, 30 grados. Y se desliza 2 metros hacia abajo, distancia 2 metros. En 1,5 segundos, tiempo, 1,5 segundos. Encuentre, me dice, inciso A, la magnitud de la aceleración del bloque. Aceleración. Al decir magnitud, se está refiriendo que la aceleración es una magnitud vectorial y fácilmente se puede graficar, se puede representar por un vector. Inciso B. El coeficiente de fricción del bloque me pide el coeficiente de rozamiento.
Inciso C. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Está pidiéndome otro coeficiente, pero en este caso cinético. Inciso D. Me pide la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. Me pide la fuerza de rozamiento. Y finalmente, inciso E, me pide la velocidad del bloque después de que se desliza 2 metros. Me está pidiendo velocidad final. Ya. De acuerdo al problema, me dice pues que en un plano inclinado, un bloque se mueve hacia abajo. Ahí tengo la magnitud de la aceleración. Masa. Y tengo ahí el ángulo. Me dice que se mueve a partir del reposo. Me da distancia de movimiento, de desplazamiento y el tiempo. Lo primero que me pide es la aceleración. Vamos a la resolución entonces, no hay problema. La aceleración voy a calcular rápidamente con estos datos. Tiempo, distancia, velocidad inicial. Utilizando la fórmula de cinemática, movimiento variado. Entonces, digo, en distancia igual, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esa fórmula es para cuando la velocidad inicial es 0. Como necesito aceleración, porque conozco distancia, conozco tiempo, despejo. Y despejando, voy a tener pues que aceleración es igual a 2x sobre tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? El 2 que está dividiendo lo llevo al otro lado a multiplicar y tiempo que está multiplicando lo llevo a dividir. Reemplazo valores. 2 por distancia, 2 metros, sobre tiempo 1,5 segundos al cuadrado. Aceleración igual, entonces haciendo operaciones. Tengo 4 dividido entre 1,5 al cuadrado igual 1,78 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tengo entonces el inciso A resuelto. Vamos al inciso B. ¿Qué es lo que dice el inciso B? De acuerdo a los datos, simplemente me pide el coeficiente de rozamiento. Eso significa que debo calcular ese coeficiente y para ello debo analizar el gráfico. El bloque tiene peso y además se observa la normal. Y entre el peso y la normal determinan otra fuerza, que es la fuerza cinética. Y esa fuerza cinética lo represento de ese modo. Fuerza cinética. Además, hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Y esta fuerza de rozamiento depende de la normal y el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, de acuerdo a ese análisis, voy a decir, y también el problema menciona, que este bloque está bajando
y se desplaza 2 metros. Significa que este bloque se mueve gracias a la fuerza cinética, gracias a este vector que se presenta esa fuerza cinética. Y es mayor que la fuerza de deslizamiento. Por lo tanto, escribo la fórmula. Fuerza cinética menos fuerza de deslizamiento igual a masa del bloque por la aceleración. El problema en el inciso A en el inciso B me pide que ese coeficiente de deslizamiento. Entonces, debo escribir la fórmula de cada quien. Ya por los problemas anteriores que he explicado, ya sabemos las fórmulas de cada uno de estos términos, de la fuerza cinética y de la fuerza de deslizamiento. La fórmula de la fuerza cinética es peso por seno de teta menos fuerza de deslizamiento, coeficiente por peso por coseno de teta, igual masa por aceleración. ¿Está bien? Ahora, voy a hacer la transposición de términos. Este término, que es negativa, donde está coeficiente de deslizamiento, lo voy a llevar al segundo miembro, cambio de signo. Y masa por aceleración lo traigo al primero con cambio de signo. Y aplico la ley involutiva, de manera que voy a tener que coeficiente por peso por coseno de teta es igual a peso por seno de teta menos masa por aceleración. Voy a reemplazar los pesos por su fórmula y tengo coeficiente por masa por gravedad, coseno de teta, igual masa por gravedad por seno de teta menos masa por aceleración. Si observo bien esta fórmula, en cada término está masa. Puedo facilitar mi trabajo simplificando esas masas. Y luego despejo coeficiente. Despejando coeficiente de deslizamiento, voy a tener lo siguiente. Coeficiente igual a gravedad por seno de teta menos aceleración sobre gravedad por coseno de teta. Coeficiente de deslizamiento igual. Reemplazo valores rápidamente. Gravedad conocemos. 9,81 por seno de teta. Teta vale 30. Menos aceleración. Conocemos aceleración. 1,78. Para el denominador, gravedad 9,81 por coseno de 30 grados. Haciendo operaciones, entonces, tengo 9,81 por seno de 30. $4,91 menos 1,78 sobre 9,81 por coseno de 30, por coseno de 30. 8,5. Haciendo operaciones, entonces rápidamente tengo lo siguiente. 4,91 menos 1,78 igual dividido entre 8,5 igual 0,37.
Listo. Ya tenemos el coeficiente de deslizamiento. ¿Hasta ahí está bien? Seguimos entonces para el problema 27. Vamos al cálculo de coeficiente cinético. Y utilizamos para coeficiente cinético lo siguiente. Voy a borrar esta parte. Ya. Inciso C. En el inciso C me pide el coeficiente cinético, coeficiente de deslizamiento cinético. Y hay una formulita para esto. Por eso digo, en coeficiente de deslizamiento cinético igual a fuerza cinética sobre la normal. Vamos a identificar claramente cuál es la normal y cuál es la fuerza cinética. Aunque fuerza cinética ya tenemos la fórmula. Aquí está. Fuerza cinética, peso sobre seno. Pero la normal. Vamos a trabajar para eso en el triángulo rectángulo. Por eso digo, para normal en este triángulo rectángulo, aquí, este ángulo en este triángulo rectángulo es igual a teta, 30 grados. Necesito n. Entonces aplico la función coseno en este triángulo rectángulo. Y escribo coseno de teta igual a cateto adyacente n. Cateto adyacente es n. Sobre hipotenusa, que es el peso. Como necesito n, entonces despejo pues. Peso por coseno de teta igual n. Ya tengo la fórmula de n. Conozco la fórmula de fuerza cinética. Luego tengo coeficiente de deslizamiento cinético igual. Fuerza cinética es peso por seno de teta. Copio eso. Peso seno de teta. Sobre n. N ya conocemos. Peso por coseno de teta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Peso con peso simplifico y me queda coeficiente igual a seno de teta sobre coseno de teta. Y seno sobre coseno por trigonometría es tangente. Por lo tanto, coeficiente cinético es igual a tangente de teta. Conozco teta, que es 30 grados. Y reemplazo tangente de 30 grados. Eso significa que coeficiente si deslizamiento cinético es, con la ayuda de la calculadora, tangente de 30. Igual 0,58. Listo, ya está resuelto el problema. Hemos calculado el inciso C. Y el inciso D me pide fuerza de deslizamiento. Y si me pide fuerza de deslizamiento, ya conozco su fórmula. Aquí está fuerza de deslizamiento igual a coeficiente peso por coseno. Entonces, inciso D. Reemplazo valores, simplemente. Fuerza de deslizamiento igual a coeficiente por peso por coseno de teta. Igual coeficiente. Esta fuerza de deslizamiento vamos a trabajar con coeficiente de deslizamiento del inciso B.
Y en el inciso B, el coeficiente de deslizamiento es 0,37. 0,37. Por peso, la masa del bloque es 3. Por la gravedad, 9,81. Y por coseno de 30 grados. Eso significa que fuerza de deslizamiento es igual a 0,37 por 3 por 9,81 por coseno de 30. 9,43. 9,43 mil. Esa es la fuerza de deslizamiento. Finalmente, me pide el problema la velocidad con que se mueve, o la velocidad final después de los 2 metros. Conozco aceleración, conozco distancia, entonces la fórmula, a ver en qué partes resuelvo. Esta parte voy a borrar. Velocidad inicial 0, distancia 2, eso voy a tener en cuenta esa parte. Ya. Inciso E, para velocidad. Entonces tengo velocidad al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Como me pide velocidad final, velocidad inicial es 0. Por lo tanto, reemplazando, tengo 2 aceleración por distancia. Reemplazo valores, raíz cuadrada de 2 por aceleración, ya conozco, 1,78 metros sobre segundo al cuadrado. Por la distancia que se desplaza es 2 metros. Por lo tanto, la velocidad con que se mueve el bloque es 4 por 1,78 igual raíz cuadrada de, y me da 2,67. 2,67 metros por segundo. Listo. Resuelto está el problema. Esa era la forma en que tienen que resolver. Como verán, siempre hay que analizar paso por paso el gráfico con los datos que ya conocemos y recurrir a las fórmulas simples que nos han dado a principios del tema. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Alguna duda? ¿Tienen la palabra, chicos, chicas? ¿Nadie? Creo que se han dormido. ¿Qué ha pasado? ¿Están cansados? Chicos, chicas. ¿Quieren escucharnos? Está ¿Se han todo bien, dormido, mister. no? ¿Ah? Todo bien, mister. No, ¿Serio? no. ¿Sí o no? Hablen, hablen. Nadie dice nada, pucha. Se han dormido, me parece. No. Ya. Bueno, espero que me hayan entendido. El video voy a pasar de esta resolución de los problemas, voy a la tarde mandar para que lo puedan ver, para que lo puedan copiar a su cuaderno. ¿Está bien? Sí, sí, mister, gracias. Ya, bueno, Está bien. terminamos de ese modo la clase. Tengan un buen fin de semana, aunque todavía es viernes, nos encontramos. Descansen en este feriado, cuídense. Y chao, chicas, chicos, nos vemos. Hasta luego, mister. Mister. Pero, mister. Chao, chao. Sí. Ya. Hasta luego, mister. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, mister. Chao, chao, hasta luego.